Me presento otra vez de nuevo con vosotros. Reitero el agradecimiento a la invitación de estar aquí, de Socafi. La verdad es que cuando me invitaron me dijeron que expusiera cómo ha sido el recorrido desde el punto de vista de la gestión, de poner en marcha las unidades de afrontamiento en Castilla y León, fundamentalmente en Valladolid. Pues la verdad es que dije, bueno, con los rollos que somos los gerentes a la hora de los que estamos en gestión, a la hora de exponer, bueno, me planteé que debería de ser pues ese recorrido que hemos hecho, que no ha sido nada fácil, y que fuera un reconocimiento y un homenaje a todos los profesionales que han trabajado en la unidad y que han hecho posible que hoy pues, sea un caso de éxito, ¿no? Cuando uno ve aquí a Fede exponer, explicar con ese aplomo, con esos conocimientos, con un congreso internacional de éxito, con todas las publicaciones que han hecho, pues parece que todo ha sido fácil, ¿no? Y de fácil no ha tenido nada. Entonces, hay que poner el mérito que han tenido para poder llegar hasta aquí, ¿no? Y es lo que os voy a explicar un poco. Voy a hacer un cronograma de cómo han ido esos acontecimientos. Sí que primero quería decir que, bueno, yo tengo una implicación con la fisioterapia desde que empecé con la gestión. Y he entendido que sois profesionales, que sois fundamentales y básicos en el sistema público de salud. Nada más hay que ver, bueno, pues la prevalencia que tenemos y que sois unos profesionales que realmente hay que poner en valor, ¿eh? Cuando empecé a trabajar en la consejería, empecé como jefe de servicio de organización y funcionamiento de equipos y elaboramos unos protocolos de atención primaria que fueron los primeros protocolos que se han hecho a nivel nacional, los protocolos de fisioterapia en atención primaria. Muchos sois jóvenes, ¿nos acordáis? En aquel momento se empezaron a crear las unidades de fisio en atención primaria por parte del INSALUD. Se quería potenciar a la fisioterapia en atención primaria, pero las unidades de rehabilitación de los hospitales entendieron que eran unidades para mejorar la accesibilidad de los pacientes, sobre todo en las zonas rurales, que por lo tanto iba a haber estas unidades de fisio en estas zonas rurales, pero que su dependencia orgánica y funcional iba a ser por parte del hospital. Y la verdad es que tuvimos unos comienzos realmente complicados, porque nosotros entendíamos que no, que las unidades de fisioterapia y que los profesionales tienen autonomía suficiente como para poder abordar la mayor parte de los procesos y que iban a ser fundamentales y que el depender de las unidades de rehabilitación del hospital iba a ser un embudo importante y que no iba a dar el valor y la funcionalidad que correspondían. Elaboramos los primeros protocolos. Esos protocolos les revisamos en el año 2018, porque se crearon en 2005, porque nos dimos cuenta que en cierta manera había aspectos que nos habíamos equivocado. Fijaros, las primeras unidades de fisioterapia que se crearon en primaria, en muchos casos eran de compañeros vuestros que venían del hospital y que estaban trabajando en hospital, en servicios de rehabilitación. Y muchos protocolos se hicieron pues, con la experiencia que en aquel momento se tenían, con lo cual se basaban mucho en, bueno, pues en terapeutas de electroterapia, etcétera. Y nos dimos cuenta que estábamos convirtiendo muchas unidades de fisioterapia. Había algún factor personal ahí, ¿no? Y profesional, pero muchas se estaban convirtiendo en gimnasios de personas mayores, de forma que el paciente iba allí, se daba electroterapia, bueno, mejoraba, bien porque mejoraba o bien por vía placebo, lo que sea, y decía, bueno, qué bien, y según salía automáticamente se apuntaba ya para las siguientes sesiones de electroterapia. Y veíamos que eso no estaba aportando realmente lo que tenían. Con lo cual, elaboramos esos protocolos basados más en lo que es terapia manual y sobre todo en que el paciente fuera un paciente más activo. Y luego encima surgió ya pues, el proyecto estrella, ¿no? Que es de lo que os voy a hablar, ¿vale? Bueno, yo creo que todo esto se ha hablado tanto que sería repetirnos la prevalencia, el impacto que esto tiene, económico y social. Y bueno, pues vamos a pasar y vamos a ir un poco a lo realmente importante. Fijaros, yo he estado llevo 27 años en gestión, de los cuales 8 he estado de director general en 3 direcciones diferentes en la consejería, y se dio la circunstancia que en febrero, exactamente el 17 de febrero del 2016, yo estaba de director general de investigación, innovación e infraestructuras, pues nos piden una reunión, 2 fisios,
Miguel Ángel y Federico, que nos querían hablar de un proyecto. En aquella época habíamos sacado allí en SACIL, en Castilla y León, una convocatoria de proyectos de investigación, y yo no sé si en los 15 días previos había tenido yo reuniones porque todos los investigadores querían venirte a contar su proyecto, por si no entendíamos muy bien en la solitud que hacían de qué iba, ¿no? La verdad es que nosotros habíamos externalizado ya la evaluación al Instituto Carlos III y dijimos, bueno, pues que se valore metodológicamente y la pertinencia o no. Y dijimos, bueno, pues venga, pues recibimos. Los investigadores son muy intensos, ¿eh? Entonces dijimos, bueno, pues a última hora, digo, bueno, pues a última hora, pues a la 1:30 o por ahí. Bueno, vale, a la 1:30. Me reúno con la jefe de servicio de investigación, le recibimos los dos, a Miguel Ángel y Fede, y 1:30, 2:30, 3:30, creo yo que estuvimos hasta las 4:30, hasta las 4:30, no paraban de hablar, se quitaban la palabra el uno al otro, querían exponer todo, como en principio dijimos que no teníamos mucho tiempo, pues querían exponer todo en poco tiempo, estaban... ver solo el entusiasmo con lo que lo contaban, dijimos, bueno, esto tiene que ser algo importante, ¿no? La verdad es que lo que proponían era tan rompedor que daba vértigo. Pero os puedo decir que cuando salieron del despacho, nos miramos la jefe de servicio y yo y dijimos, estos son unos máquinas. Lo teníamos que haber patentado, lo de los máquinas en aquel momento. O unos máquinas o unos locos, pero nos convencieron. La verdad es que nos pareció que era algo realmente innovador. Estábamos creando en aquel momento en la propia dirección general la unidad de innovación, el SACIL Innova, y estábamos como, bueno, recibiendo muchas propuestas de ese tipo y esto nos pareció que era algo realmente impresionante. La verdad es que era difícil digerir todo lo que nos habían comentado en aquel momento. Ellos presentaron el proyecto y fue un proyecto que se admitió, pero fijaros, fue un proyecto que se admitió en la convocatoria que veis ahí y que se le otorgaba una financiación de 4.000 euros para el proyecto. Pero a ellos les pareció que, bueno, que 4.000 euros para ese proyecto ya era, bueno, lo suficiente, sobraba casi, ¿no? La evaluación, como os he dicho, se hizo por parte del Instituto Carlos III y os puedo decir que la evaluación fue con una nota muy alta. Metodológicamente dijeron que era perfecto y la evaluación fue pues, una de las mejores valoradas de todo. Bueno, pues a partir de ahí empezamos a trabajar conjuntamente. Ellos no son esos proyectos que tienes que decir cómo vais, no. Se pusieron a trabajar al día siguiente de que ya tenían el proyecto. Tal es así que día a día venían a comentarnos novedades del proyecto. Nosotros incluso lo incluimos para ver todo el apoyo que pudieran tener en la unidad de apoyo a la innovación del SACIL y a lo largo del proyecto, sin todavía terminarlo, en diciembre del 2017 empezaron ya a presentar pósters, resultados, pósters donde ellos abordaban, habían establecido tesis y criterios de exclusión e inclusión en el programa, porque habían visto que la respuesta era diferente. O sea, era un ciclo de mejora continua sin tener todavía resultados definitivos. Elaboraron el primer documento, ¿veis ahí?, que era para los pacientes, para el libro que elaboraron para los pacientes, y fue un proyecto intenso desde el primer momento, ¿no? En mayo del 2018 se finalizó el proyecto, apareció y se difundió mucho en la prensa, finaliza con éxito el mayor ensayo clínico con educación en neurociencia y ejercicio físico para tratar el dolor crónico. Y efectivamente en aquel momento también yo estaba en la Sociedad Española de Equipos Directivos de Atención Primaria, animamos a que presentaran el proyecto y obtuvieron, bueno, sin ningún problema, el primer premio del proyecto SEDAP y eso tuvo también mucha repercusión prácticamente en todas las comunidades autónomas, ¿no? Se empezó a hablar de que se había hecho un ensayo clínico que iba por esta línea, ¿no? Fijaros que en la última sesión, para dar las conclusiones del ensayo, los pacientes que habían entrado en el ensayo se unieron, se les unió con expertos en el Hospital Río Ortega de allí de Valladolid a más de 270 pacientes, que es esa
esa foto que veis ahí, prácticamente celebrando la mayor parte de ellos de haber participado en ese proyecto, porque la mayor parte, bien de una manera u otra, pero todos habían tenido resultados favorables. Esto, a partir de ahí, pues Federico y Miguel Ángel, como eran tan proactivos, empezaron a publicar, empezaron a hacer constantemente proyectos de investigación y esto empezó a ser prácticamente imparable, ¿no? Dijimos, bueno, esto posiblemente es un éxito, aunque había muchas resistencias y muchas trabas por parte de, de bastantes agentes, que luego os comentaré. Después de todo esto, y encima, digamos que la competencia mía, al estar en una dirección general de investigación e innovación, pues prácticamente ya finalizó, pero afortunadamente el director general de asistencia sanitaria en aquel momento apoyó el proyecto y se decidió incorporar y crear una unidad de afrontamiento, pero la crearon dentro de lo que era la unidad del dolor que ya estaba creado en nuestro área. Y la verdad es que eso fue un error. Esa unidad del dolor pues estaba, pues como veis ahí, con psicólogos, lo llevaba un anestesista, pero había rehabilitadores, había neurólogos, había fisios que forman parte de la unidad. Y ahí, bueno, pues se encontró, pero al final no dejaba de ser una unidad donde los pacientes eran derivados a la unidad y en la unidad decidían si había que derivarlo o no a la unidad de afrontamiento. Eso encorsetaba mucho, eso no era lo que se había trabajado y no eran las conclusiones que se habían trabajado en el estudio, ¿no? Afortunadamente, con todo ese camino complicado que se inició en enero, hubo un desánimo general, porque parecía que esto no era lo previsto. Vimos que se vio, encima nos reunimos, yo también me reuní con el director general de asistencia sanitaria, vimos que esto corría riesgo y ante una cosa que parecía imposible había que hacerla posible sí o sí. Y en julio del año 2019 se creó la unidad de afrontamiento en el área de Valladolid Este por parte de, bueno, pues como una unidad de atención primaria. Bueno, veis ahí la repercusión, también salió en prensa. Y bueno, pues a partir de ahí reconducimos todo el tema. Empezó a haber también premios a lo largo de ese año por parte de los colegios profesionales y se empezó otra vez a retomar y a difundir lo que era la unidad de afrontamiento. Hubo otra circunstancia curiosa. A mí me cesaron en la Consejería de Sanidad y curiosamente me nombraron gerente de atención primaria de Valladolid Este, que era donde se había creado la unidad de afrontamiento. Bueno, fenomenal. Yo creo que Fede se alegró mucho, yo también. Nos volvimos a reencontrar de nuevo. Y fijaros, hicimos un cronograma tremendo. Inicialmente estaban Miguel Ángel y Fede. Eran los comienzos, había que ir viendo cómo íbamos avanzando, cómo vendíamos el proyecto. Ese cronograma le elaboramos, bueno, pues si entráis con detalles, fundamentalmente se basaba en empezar ya a crear grupos de trabajo con determinados procesos, abierto a nuevos procesos, porque ya el boca a boca hacía ver que había asociaciones como fibromialgia y tal que querían entrar en ellos, pero fundamentalmente no abandonando para nada la docencia y sobre todo la investigación. Bueno, pues cuando parecía que habíamos más o menos encarrilado todo, apareció la pandemia. Esto fue un golpe durísimo porque dejamos de atender a pacientes, prácticamente, de hecho, parte de los fisios que estaban en la unidad de afrontamiento, los fisios tanto Fede y tal, pues retornaron a centros de salud para ayudar en el triaje de los pacientes con problemas respiratorios. O sea, fijaros hasta qué punto fue, la verdad es que fue un mazazo, ¿no? Bueno, pues cuando parecía que encima las cosas después de la pandemia, bueno, pues estábamos casi en plena, pero bueno, todavía manteníamos la ilusión y la unidad y tal, llegó otro mazazo tremendo. Y es que nos dejó Miguel Ángel. Eso la verdad es que fue un golpe durísimo, que bueno, pues recuerdo, bueno, pues con Fede aquí había dos opciones, o tirar para adelante y luchar con más fuerza, y fue la opción que se eligió. A la unidad de afrontamiento que teníamos, la denominamos en unidad de Miguel Ángel Galán,
Y a partir del año 2022 se empezaron a potenciar fundamentalmente las unidades. Fijaros, inicialmente partimos con una plantilla inicial de 2 fisioterapeutas y un auxiliar administrativo, porque había que gestionar todo lo que son el tema de citas. Empezamos a mejorar la infraestructura del centro. La verdad es que la acondicionamos un poquito a las necesidades que había, aunque ahora mismo se nos ha quedado muy pequeña. Empezamos a equipar, aparte del equipamiento básico que tenía. A mí Fede me venía, encima hemos tenido algún año con fondos que había para equipamiento, fondos europeos, y me decía, pues quiero un equipo de telepresencia, un ecógrafo, un estimulador magnético transcraneal, un estimulador estímulo directo tal, un actígrafo, equipos de realidad virtual, y yo lo apuntaba y yo, pues íbamos a ello, ¿no? Entonces se dotó de todo ello. La verdad es que cuando confías y ves que hay un proyecto que estaba claro, pues nosotros los gestores que tenemos que ser son facilitadores, ¿no? No entorpecer, sino facilitar. Y bueno, pues ahí llegamos a lo que es actualmente. Actualmente tenemos una plantilla de 8 fisioterapeutas, estamos hablando de Valladolid, hay un médico de familia a tiempo parcial, hay un psicólogo también a tiempo parcial, a través de un convenio que hemos hecho con el hospital de gestión compartida, hay una enfermera que, bueno, pues hasta hace poco ha sido de forma voluntaria, pero bueno, este último año está también a tiempo completo, y 2 auxiliares administrativos, porque la carga administrativa realmente también era importante, ¿no? En aquel año, en el año 22, se hizo el primer congreso internacional, que muchos estuvisteis ahí, visteis que fue un éxito total. Y bueno, yo diría que a partir de ahí vinieron cosas rodadas. En el año 23 me viene Fede y me dice, ¿no te has enterado de que hay una convocatoria de jóvenes investigadores? Yo, pues la verdad es que no. Pues hay una convocatoria, bueno, pues adelante, ¿no? Me empieza a informar, llamo a la consejería, no, nunca, aquí nadie ha participado en eso. Dice, pero bueno, eso es complicado y tal. Pues nada, nos pusimos a ello y conseguimos que durante un año pues nos autorizaran y nos concedieran 7 investigadores, bueno, uno era un informático, otro era un gestor de proyectos y 5 fisios, pues con el presupuesto que tenéis ahí, pues para potenciar todos los proyectos de investigación. Y bueno, pues la verdad es que ayudó mucho porque había una saturación clínica de todos los pacientes. Generalmente ahora mismo os podemos decir que bueno, se han atendido más de 6.000 pacientes. Generalmente se citan a la semana unos 50 pacientes, tenemos lista de espera. Vamos a pedir más efectivos y bueno, pues el boca a boca y todo ha funcionado. A partir de ahí, yo creo que esto, bueno, pues veis un poco la dotación y cómo estábamos solamente en Valladolid, y durante este año, el 24 y el 25, se ha empezado a desplegar en todo Castilla y León. Ahora mismo en ese despliegue tenemos, están 9 áreas de salud, Ávila, Bierzo, Burgos, León, Palencia, Soria y Salamanca, y de aquí al primer trimestre del próximo año también se va a implantar en Zamora y en Segovia. Bueno, veis ahí, se han atendido más de 6.000 pacientes y los resultados están ahí. Desde luego, así que hay una apuesta importante por parte de la consejería, por ello, lo veis. Y la verdad es que yo animo a que realmente esto se pueda implantar. Son todo ventajas. Fijaros, las claves del éxito. Primero, la proactividad. Es fundamental que los profesionales sois los que más sabéis, los que más conocéis, que seáis proactivos. Que tengáis interés e inquietudes por cambiar, por muchas veces salir de esa forma, de esa zona de confort. La innovación. Bueno, pues está claro que hacer siempre lo mismo, pues muchas veces bueno, vamos a conseguir los mismos resultados, ¿no? La investigación. Si algo le dijimos a Federico y a Miguel Ángel cuando estuvieron en aquella reunión, vale, adelante, pero queremos que se mida, que haya resultados, que tengamos informes constantes de lo que hay, que tengamos la opinión de los pacientes
y que hagamos un ciclo de mejora continua. Y bueno, cumplieron a la perfección con todo ello. Por eso, importantísimo. Cualquier proyecto que se inicie es fundamental tener resultados en salud. Si no, esto no lo hubiéramos vendido. Hubo mucha gente que al inicio de empezar con esto ponían palos en las ruedas, decían que eran como una especie de secta, y no os podéis ni imaginar la gente que quiso que hubiera un fracaso en la puesta en marcha de todo ello. Y desde luego, fundamental, cualquier proyecto tiene que estar centrado en el paciente, en este caso centrado en el dolor, pero fundamentalmente lo que tiene que estar es centrado en la persona, que es lo que realmente yo creo que aquí aportaba más valor. Más claves de éxito, la calidad, importante. Lo que es, en este caso fue importante porque estaba claro que estaba disminuyendo el número de consultas en atención primaria, el número de derivaciones. De forma totalmente indirecta, seguro que estaba pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas muchas veces innecesarias. Aunque poníamos en valor el resultado clínico y la satisfacción del paciente, evidentemente el resultado económico sigue siendo importante y más en los tiempos que corren, ¿no? Por lo tanto, que el proyecto fuera, pues realmente que fuera efectivo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues aquí lo que hay que hacer es una gestión que, un bottom-up, tiene que ser de abajo arriba. O sea, los profesionales tienen que ser los que implanten proyectos. Cualquier proyecto que muchas veces lo implantamos de forma contraria, de arriba abajo, muchas veces está abocado al fracaso. Yo la verdad es que en el tiempo que tengo de gestión, si ha habido algún proyecto, todos los proyectos que nos han, que han venido a anunciarnos y a decirnos, hemos intentado que realmente, bueno, valorar si realmente era prioritario, si aportaba valor o no, y desde luego apoyarles. Y si hemos visto que había algún proyecto estratégico que teníamos que implantar desde la gerencia, lo hemos hecho a través de nuestros profesionales. Hemos llamado a profesionales que les hemos encontrado que que podían ser auténticos líderes y que desde abajo apoyaran el proyecto para que realmente tuviera éxito, ¿no? Por lo tanto, este tipo de gestión, de verdad, sí o sí, no hay ninguna duda. Y, como no, aquí es importante el liderazgo. Esto cuando valoréis el liderazgo importante, la motivación y el compromiso, aquí ha sido, no 100%, ha sido 400%, ha sido impresionante. Importante el equipo multidisciplinar, esto hay que explicarlo, hay que difundirlo, hay que comunicarlo muy bien para que todo el mundo lo apoye. Era curioso porque muchos de los apoyos venían, y eso lo he hablado yo mucho con Fede, ¿no? Venía un director general y decía, oye, yo tengo este problema o tengo este familiar, es el primero, hay que meterle el primero. Un éxito de hecho, yo creo que todavía tienes en la unidad algún ex consejero, algún ex director general o incluso algún, no sé si subconsejero o no, todavía tienes por ahí. Entonces, sí, no, pero es que esto es la forma de, uno tiene que vivir en sí mismo lo que realmente, y valorar que esto es lo que queremos para todos, ¿no? Y luego, importante, la opinión de los usuarios. De verdad que el impacto que ha tenido con los usuarios ha sido importante, la difusión importante y el apoyo también a todos los usuarios. Cuando los usuarios terminan su doble fase, la primera fase que es fundamentalmente educación y la siguiente que ya es actividad física, se encuentran muchas veces que dicen, ahora estamos huérfanos, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora, bueno, el hecho de que se crearan lo que es fijaros, intentamos desde la consejería poner en marcha el paciente activo en atención primaria fundamentalmente, y aquí el paciente activo se crea solo, con lo que nos ha costado generar el paciente activo en diabetes, en hábitos saludables, en poco y tal. Bueno, pues aquí el paciente activo ha valorado esa necesidad, ha creado una asociación, y ellos mismos cuando terminaban ya se daban los teléfonos, quedaban y empezaban a hacer ejercicios en el parque, ejercicios. Ahora mismo, con la Diputación y con el Ayuntamiento de Valladolid, tenemos todos los centros cívicos ocupados. Nos dicen, pero bueno, ¿y hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Por lo tanto, realmente importante. De verdad,
Estos programas han demostrado claramente que son costo-beneficiosos, no tienen efectos secundarios y, desde luego, a mí me parece que son fundamentales y hay que ir por este camino. La calidad, efectividad y sostenibilidad del sistema, si lo requiere, está claro que en este caso hacemos con lo mismo hacemos más a menos coste. Las políticas de apoyo institucional son fundamentales. A mí me hubiera gustado apoyar más, pero bueno, la verdad es que incluso en algún caso, pues a nivel local hemos intentado sortear dificultades. Y pues ahí estamos. Esta foto se la ha hecho el consejero y esto es importante. Hace 15 días aproximadamente se reunió con todos los responsables y todos los profesionales que trabajan en las distintas unidades creadas. Hay muchas unidades que están muy verdes, que están empezando, ¿no? Pero interesantísimo. Se reunieron todos los profesionales para plantear cómo hay que avanzar y qué medidas de mejora hay que hacer, que a nivel, desde luego, a nivel organizativo y de gestión son muchas. Resulta que cuando vamos a la tabla retributiva de los fisioterapeutas y valoramos cómo tenemos que retribuir a los de las unidades de afrontamiento, no encajan en ninguna. Todas están vinculadas a un cupo determinado, a una población diana, bien de una o dos zonas básicas de salud, que bueno, eso favorece también por el tema de desplazamientos y tal, pero no. Entonces, como esto no se homogeneice, pues es un problema, ¿no? De hecho, algunas gerencias han empezado a pagar de una forma diferente unas a otras, ¿no? Es importante mantener estabilidad, porque el esfuerzo que se hace para formar a la gente en este tema, si al final la plantilla es inestable, se me va, es un sin Dios continuo, ¿no? Encima, bueno, pues tenemos a dos profesionales, los dos que están en plantilla orgánica, hemos solicitado que al final se consolide en plantilla orgánica todos, son los que están ahora mismo desplazándose a todas las áreas, junto con la enfermera, pues para poner en marcha esto en otras unidades. Bien es cierto que muchos han rotado. Utilizamos por eso sí que es importante, ¿no? Yo creo que antes que hemos hablado con el gerente han dicho que hay que hablar de esto, pues estas cosas, cuando uno cae en errores, lo importante es pues que no caigan, ¿no? Nos pareció que un sistema bueno era que parte de la dotación de la unidad de Valladolid fuera por profesionales que están en las distintas áreas para que luego ellos fueran los que lideraran el proyecto en ellas. Pero ¿qué pasa? Que constantemente se nos están generando problemas en la unidad de Valladolid. Entonces, ese método nos parece fantástico, pero a mayores. No desvistamos una unidad porque sin querer baja la calidad. Y eso puede afectar al devenir del proyecto. Y bueno, pues ahí se debatieron muchos temas. Son profesionales que se desplazan continuamente por toda el área. Bueno, pues eso también hay que valorarlo. Había aspectos que realmente, bueno, pues son de mucho interés. Y bueno, pues muchas gracias. Que sepáis que tenemos el segundo congreso y bueno, pues animaremos a los gestores y empujaremos lo posible para que la unidad de afrontamiento sea una realidad aquí, en Galicia. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Rafael.